Iglesia, buenos días. Dios les bendiga grandemente en el día de hoy. Hemos venido desarrollando una serie que se llama The King, el Rey. En la primera semana aprendimos acerca de Jesús como nuestro amigo, como aquel que es cercano, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero también aprendimos que es Jesús, Rey, el que cambia y transforma vidas. En la semana inmediatamente anterior aprendimos acerca del reino eterno, que debemos tener la mente de niños. Los niños son aquellos que creen absolutamente todo sin ninguna condición, que también debemos tener mentalidad de hijos de Dios, mentalidad de reino. Y el día de hoy la enseñanza se llama el Rey entre nosotros. Vamos a leer Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Qué tremendo es este pasaje. Realmente es, yo creo que los pasajes más maravillosos que tiene la Escritura. Cuando nosotros lo logramos entender, cuando realmente nosotros lo interiorizamos en lo más profundo de nuestro ser y podemos llegar a entender que Jesús, el Hijo de Dios, Rey del universo, en un momento tomó la decisión de despojarse, como dice Filipenses, quitarse de la gloria que Él tiene, de la deidad que Él tenía, para bajar, para caminar entre nosotros como hombre. Pero fíjate que no es solamente como hombre. Dice que se hizo siervo. Y la palabra siervo quiere decir esclavo. No era simplemente un trabajador. Los siervos en la época donde Jesús estaba eran los esclavos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él no simplemente llegó como un ser humano, como un individuo normal, sino como alguien esclavo. Y los esclavos en esa época ni siquiera, en algunos de los casos, tenían posibilidad o opción ni siquiera de pensar, porque sus amos no le permitían. Así que Él descendió a esta tierra, se despojó de toda su gloria, de toda su deidad. No lo pensó por un minuto. Ni siquiera dijo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Voy o no voy? La Escritura dice, no consideró a qué aferrarse. O sea que Él inmediatamente actuó. Y lo más maravilloso es que Pablo nos dice que nosotros debemos tener el mismo sentir, dice en la versión Reina Valera. La misma manera que Él lo hizo, debemos nosotros procurar. Hay algo bien importante dentro de este pasaje y es que Pablo nos enseña y nos dice, wow, admiren quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero no solamente se queden admirándolo, sino que seamos imitadores, que tengamos ese mismo sentir, esa misma actitud. Y ese fue el fundamento, el piso que nos dejó nuestro Señor Jesús para la extensión de su reino. Si nos damos cuenta, el Rey de Reyes, Jesús el Rey, habitó entre nosotros como Jesús siervo, como Jesús esclavo. Él no vino a que fuera para que nosotros lo adoráramos. Él no vino para que nosotros lo sirviéramos. Él no vino para que nosotros lo idolatráramos. Por el contrario, en Mateo capítulo 20, versículo 28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Qué tremendo es lo que hizo Jesús por nosotros. Él no vino a que nosotros le sirviéramos. ¿Pudo haberlo hecho? Claro, era el Hijo de Dios. Pero su pensamiento no fue ese. Y ese fue el fundamento, el piso que Él nos dejó para la extensión de su reino. El Jesús Rey se hizo Jesús siervo. Qué tremenda frase. El Jesús Rey se hizo Jesús siervo. Y si nos damos cuenta, si el fundamento que estableció Jesús para la extensión de su reino es esta, nos plantea formas diferentes de hacer las cosas. Recordemos que en la antigüedad, e incluso actualmente, hay algunos gobernantes que lo que hacen es oprimir al pueblo. Vemos en películas de Netflix medievales
que los reyes lo único que querían hacer, lo único que les importaba era tener tierras, tener poder, tener autoridad, que les dijeran, wow, qué grandes, qué poderosos, qué maravillosos son estos reyes. Y vuelvo y repito, en la actualidad incluso hay gobernantes que se deleitan con esa manera de ser, con esa manera de actuar. Pero Jesús, el Rey del universo, nos enseña una forma totalmente diferente de vivir nosotros, una manera totalmente distinta. Y es algo a lo cual nosotros tenemos que aprender. Lucas capítulo 22, versículo 24, vamos a leer hasta el 27. Versículos anteriores, Jesús está sentado con sus discípulos en la última cena. Y en ese momento, Él les dice que alguno de ellos, de los que estaban con Él, le iba a entregar. Y ellos en ese momento, todos los discípulos, imagínate que se pusieron a hablar. Pero ¿cómo así? ¿Quién es el que te va a entregar? Pero ¿cómo así que entre nosotros, cómo puede haber alguien que te va a traicionar? Eso no es posible, eso no es así, eso no puede ser de la siguiente manera. Y empezaron todos a hablar entre ellos y a discutir entre ellos. Pero más adelante, yo creo que ellos dijeron, wow, o sea que si alguien va a entregar al maestro, alguno de nosotros lo tiene que reemplazar. Y en Lucas 22, del versículo 24 al 27, nos narra esa situación y nos dice lo siguiente. Después comenzaron a discutir quién sería el más importante entre ellos. Jesús les dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. Es más importante que ustedes, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo. Y el líder debe ser como un sirviente. Yo creo que en ese momento ellos empezaron a pensar, o sea que yo para ser líder tengo que ser el más bajo. Ya como que empezaron a dejar la discusión, ¿verdad? Y dice el versículo 27, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto. Pero en este caso, no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Y quiero darte un ejemplo muy rápido. Imagínate que el señor Pérez se preocupó toda la vida por estudiar. Hizo su carrera profesional, después hizo un posgrado, hizo un MBA, hizo un PhD, una maestría, un HBO, absolutamente todo lo que sea. Y finalmente, en algún momento de su carrera profesional, lo llaman para una entrevista para ser el presidente de una gran compañía, digamos Coca-Cola. Entonces logró pasar todos los filtros y lo eligieron como presidente de Coca-Cola para todo Latinoamérica. Y llega y se presenta a la oficina de recursos humanos. Y le dicen, señor Pedro Pérez, usted es el presidente de Coca-Cola. Dice, gracias. ¿Dónde va a ser mi oficina? Le dice, señor Pedro Pérez, dentro de sus labores y sus funciones, va a tener que empezar a lavar los baños, a trabajar en servicios generales, o sea, a servirle el café, las agüitas aromáticas a todo el mundo, y si adicionalmente le queda un tiempito, también tiene que entregar el correo cuando lo dejen en correspondencia. ¿Tú te puedes imaginar qué pudo llegar a pensar ese hombre después de que tenía una cantidad de títulos, o tiene una cantidad de títulos, que tiene un orgullo, que tiene seguramente una prepotencia, y le dicen, tú no vienes aquí a mandar, sino por el contrario a servir? Yo te puedo asegurar que el señor Pedro Pérez no tuvo la misma condición de Jesús. Él no dijo, yo me voy a despojar de todos mis títulos, me voy a despojar de mis maestrías, me voy a despojar del conocimiento que tengo, me voy a despojar de absolutamente todo lo que he aprendido, con tal de servir absolutamente a todos dentro de esta compañía. Te lo garantizo que no es así. Te lo puedo asegurar que no fue así. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, el que quiere ser el mayor, el que quiere ser el líder, tiene que ser el más bajo. Ese es el fundamento. Esa es la forma que Él nos quiere enseñar a nosotros a vivir. Esa es la forma en que nosotros podemos extender el reino de Dios aquí en la tierra. Pero desafortunadamente nosotros lo que queremos es eso.
escalar, ascender, no importa cómo lo podamos hacer, porque queremos sentirnos bien, porque queremos sentirnos aceptados, porque queremos sentirnos que somos privilegiados, porque logramos muchas cosas. Pero en algún momento de nuestra vida se nos olvida que lo más importante que nosotros debemos tener es servir. Y te quiero narrar de Juan capítulo 13 la forma cuando Jesús hizo el lavamiento de pies a sus discípulos. Esto era una costumbre hebrea, era una costumbre judía. Cuando llegaban a algún sitio, cuando llegaban a alguna casa, normalmente el esclavo, el más esclavo de todos, porque habían esclavos de esclavos, pero el menor de todos, el más esclavo de todos, era el que se encargaba de limpiar los pies de estas personas. Y cuando hacían este tipo de invitaciones o este tipo de comidas, siempre, normalmente había quien les limpiara los pies. En este caso particular, no hubo quien lo hiciera. Ellos se sientan, Jesús se sienta con los discípulos a compartir la cena de la Pascua. Ellos en ese momento, la tradición, se sentaban en una mesa en U. Y tú te puedes imaginar cómo eran los pies de todos ellos en esa época. En esa época no existían las carreteras, no existía el asfalto, no existía el pavimento, nada de eso. Eran calles llenas de polvo, de mugre, de barro. Si llovía, se convertían en un lodazal total. Probablemente pasaban bueyes, caballos, asnos, cabras, ovejas, lo que fuera. Y seguramente cuando pasaban ellos también dejaban por ahí algunas cositas. Entonces, quizás en el momento de ellos caminar, pues tenían, imagínense cómo eran los pies de todos ellos, porque no tenían tampoco ni Reebok, ni Adidas, ni Nike, ni tenían tenis, ni botas, nada. Eran sandalias. Los pies normalmente estaban al descubierto. Tampoco existía el manicure. Tampoco existía un corta uñas como el que hoy en día conocemos. Entonces yo quiero llevarte a que tú te imagines más adelante cómo viene a ser la situación. Él estaba sentado con sus discípulos, con sus amigos, compartiendo una cena, pero llega un momento en que él se para de la mesa. Estaban cenando, se para de la mesa, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe en la cintura y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Recuerda que era una mesa no. Uno a uno. Y la tradición de esa época, judía, hebrea, o sea, era imposible que el maestro le lavara los pies a los discípulos. O sea, yo me imagino ese cuadro de ellos en ese momento, viendo que su maestro, que su Señor, empieza a hacer eso. ¿Qué está pasando? Esto no puede suceder, esto es imposible. Fácilmente Jesús hubiera podido tomar otra actitud. Él hubiera podido decir, Pedro, hazme un favor, tráeme el ledrillo, que es una vasija, y tú, Juan, ayúdame a lavar los pies de los demás, y tú, Santiago, sécales, ¿sí? Y hubiera quedado fantástico porque finalmente era el líder. Pero él no lo hizo. Hizo todo lo contrario. Él se paró, se quitó su manto, se ciñó la toalla y empezó a lavarle los pies uno a uno. Y ahora te quiero leer Juan 13, de los versículos 12 al 17. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Imagínense la pregunta. Imagínense la pregunta que le hizo a sus discípulos. ¿Saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen la razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les he dado el ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes los hagan. ¡Qué tremendo! Imagínense en el cuadro anterior del capítulo de Lucas cuando se estaban peleando por querer ser el primero, por querer ser el mayor. Y ahí dijeron, ups, o sea que si yo soy el mayor, si yo quiero tomar esta posición,
tengo que lavarle los pies a los demás. Ahí ya dijeron, ya como que me voy echando para atrás. Versículo 16, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Qué tremendo el versículo 17. Imagínate, dice, serán felices si lo practican. ¿Qué aprendemos con esto? Que el servir nos llena de alegría, que el servir nos produce gozo, que el servir nos produce una satisfacción totalmente diferente al que la gente nos quiera a nosotros servir o atender. Es hermoso en esta versión del versículo 17 que dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Es una verdadera dicha, es una alegría poder servir. No hay mayor felicidad que servir, que vivir para servir. Te la quiero volver a repetir y quiero que te la grabes en lo más profundo de tu corazón. No hay mayor felicidad que vivir para servir. Hechos capítulo 20 versículo 35b nos enseña lo siguiente. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Este es el apóstol Pablo hablándonos. Hay más bendición en dar que en recibir. Y si tú recuerdas también el pasaje del joven rico que está en el libro de Mateo capítulo 19, donde el joven rico se le acerca a Jesús y le dice, ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor Jesús le dice, tienes que cumplir todos los mandamientos. Y él le responde, los he cumplido absolutamente todos, o sea que soy digno de recibir la vida eterna. Él dijo, ok, perfecto. ¿Quieres ser perfecto? Le dice en el versículo 21, anda, toma todo lo que tienes y véndelo y dalo a los pobres. ¿Cómo quedó este joven rico? Por supuesto, ¿qué hizo? Se fue. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Hay más bendición en dar que en recibir. Él tenía que tomar todas sus posesiones y venderlas, entregar, servir, bendecir. Pero qué difícil es en ocasiones hacerlo, ¿verdad? Qué difícil es poder servir a otros, porque nos encanta ser servidos. Nosotros en Iglesia conquistamos con amor y con servicio. ¡Qué tremendo! Conquistamos con amor y con servicio. Y la herramienta principal que Dios nos entregó para la extensión de su reino es esa, el servir. El fundamento es el servir, pero con amor. Porque también podemos servir, pero no teniendo nada en el corazón. Porque haz de cuenta que tú te vas a un restaurante, te sientas a compartir una cena con tu esposa, con tu esposo, con unos amigos, y viene alguien que trabaja en ese lugar y esa persona en ese momento te está sirviendo, pero simplemente lo está haciendo porque está cumpliendo un trabajo, está cumpliendo una función, un rol puntual, pero realmente no te está sirviendo con amor, con pasión, porque realmente se preocupa por tu vida, porque realmente tiene algo en su corazón que no le importa hacer lo que tenga que hacer con tal de servirte. Con tal de, como dice la Escritura, ser el mayor. Pero para ser el mayor, tú tienes que ser el menor. Yo tengo que ser el menor. Recuerda, en el reino de Dios, todo es opuesto. Y siempre recuerdo una enseñanza del pastor Felipe, dice, la cima es cuesta abajo. Nunca se me olvidará, jamás se me olvidará. Así que todos, absolutamente todos, hemos sido llamados a servir. Eso no es un privilegio de pocos. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. Servir es un privilegio. Así es. Pero muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Es un privilegio para todos el servir. Tú puedes servir en tu casa. Tú puedes servir a tu esposa. Puedes servir a tu esposo. Puedes servir a tus hijos. Puedes servir absolutamente a todo el mundo. A todo el mundo. Es un privilegio que podemos tener todos. Pero ¿sabes qué? Menos palabras y más acción. Romanos capítulo 10 versículo 13 al 15 nos dice el apóstol Pablo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos
son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. En la versión Reina Valera dice el evangelio de la paz. Y el reino de los cielos se extiende. Escúchame bien. El reino de los cielos se extiende. ¿De qué manera? Cada vez que nosotros predicamos el evangelio, cada vez que más personas conocen de Jesús. Esa es una de las maneras que nosotros podemos servir. Pero si nosotros no predicamos, ¿cómo van a ser salvos? Y esto es parte de la narrativa que dice el apóstol Pablo. Dice, todo aquel que invoque será salvo. Nadie puede invocar sin creer. Nadie puede creer sin oír. Nadie puede oír si otro no le predica. Y nadie puede predicar sin antes ser enviado. Y recuerda, termina, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Las nuevas buenas de Jesús. Hermosos son los pies. ¿Qué nos quiere decir eso? Menos palabra, más acción. Momento cuando vemos, ¿por qué los pies? ¿Qué nos quiere decir los pies? O sea, cuando nosotros imaginamos pies o piernas, inmediatamente a nuestra cabeza viene palabras, acción, movimiento, actitud. Tenemos que dejar de ser a veces tan pasivos y realmente ponernos en movimiento, a andar, a predicar, a llevar las buenas nuevas, a dejar el temor, a dejar ese es que yo no estoy preparado, es que yo no puedo, es que yo soy incapaz, es que yo soy muy tímido. Nada. Hermosos son tus pies. Hermosos. Porque tú puedes ponerte en acción, a predicar y ayudar a extender y a que más personas conozcan de Jesús. Lo que es hermoso de tu predicación no son tus palabras, sino tus acciones. ¿Recuerdas cuando aprendimos y vimos de Juan capítulo 13, cuando Él le lava los pies a sus discípulos? Él quiere que hagamos exactamente lo mismo, que entre nosotros nos lavemos los pies. Desafortunadamente, en algunos lugares piensan que esto fue algo también que se instituyó y que se debía hacer, pero no digamos mentiras. ¿De qué sirve que nosotros lo hiciéramos físicamente si la actitud del corazón nuestra es totalmente contraria y opuesta? Porque realmente no hay amor, porque realmente lo que enseñó Jesús era servir sin ninguna condición. A Él, siendo Señor, se rebajó como forma de siervo, como forma de esclavo. No le importó a qué aferrarse. Y vino a esta tierra y caminó entre nosotros. Y padeció una muerte y muerte de cruz. Y lo que Él nos enseñó es a que entre nosotros debemos lavarnos los pies. ¿Y qué significa lavarnos los pies? O sea, quitarnos, apoyarnos de todo aquello que venimos cargando. Padecimientos, sufrimiento, una cantidad de situaciones que llevamos de nuestro pasado, y eso es lavarnos los pies, bendecirnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros. Si en algún momento alguien viene y te cuenta que tiene una situación puntual y complicada de su vida, que seas tú con esa actitud de servicio, con esa actitud de amor, de lavarle los pies, de apoyarlo, de tenderlo, de atenderlo, de bendecirlo, de darle una palabra de ánimo, de consuelo. No que lo vayas a juzgar, ni a señalar, ni a condenar. Eso nos enseñó Jesús. A que debemos lavarnos los pies los unos a los otros, a que debemos apoyarnos los unos a los otros, a que debemos gozarnos con las victorias de los otros, a que debemos también sufrir los momentos de angustia de los demás. Qué maravilla, qué rico siempre andar felices y gozosos. Pero ¿y si se nos presenta un amigo con alguna situación complicada, qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a dejar de lado? Porque, no, yo no quiero ese chicharrón. ¿Qué jartera? ¿O realmente vamos a hacer como hizo Jesús, o lo que nos enseña Jesús? En el momento que nosotros empecemos a hacer esto, a tomar verdaderamente esta actitud, el mundo conocerá al Rey como Jesús, a Jesús como Rey, Rey de reyes y Señor de señores. Pero eso lo tienen que notar en tu vida y en mi vida. Ahí van a decir, wow, yo quiero ser parte de ese reino, yo quiero ser parte y servir a ese Rey de reyes.
porque verdaderamente veo que sirven, veo que aman, veo que entregan, veo que se sacrifican. No les importa, independientemente del rol en el que tú te desempeñes en el interior de la comunidad. Lo importante es que tengas el corazón de amor, el corazón de servicio, esa actitud. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12 nos enseña: a Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¡Qué tremendo! Esta es la mayor evidencia del reino de Dios en nosotros. ¿Cuál? Simple, el amor. Esa es la forma en que nosotros podemos manifestar que Jesús, Rey, habita en nuestro corazón. ¿Cómo? Por medio del amor. ¿Cómo? Por medio del servicio. No hay una forma diferente, no hay una forma distinta. Imitamos a Jesús humano, pero adoramos a Jesús Rey. ¡Qué tremendo! Vemos lo que hizo Jesús humano. Él no perdió. Filipenses se despojó, se quitó su gloria, pero él no se despojó de su deidad. Su exterior era como la de un hombre que vino a ser esclavo, pero su interior, su ADN, era Rey de reyes y Señor de señores. El Rey del universo. El Rey del universo. Nosotros imitamos a Jesús humano, pero adoramos a Jesús Rey. Y ya para terminar quiero leerte Filipenses de nuevo capítulo 2, versículos 9 al 11. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. ¿Por qué lo exaltó? Porque Él vino en condición de humano. Porque vino como siervo, como esclavo. Y si recuerdas el versículo dice que Él fue y sufrió la muerte y la muerte de cruz. En esa época, la muerte de cruz no se la daban a los romanos, porque era una muerte horrible. Y en el versículo 9 dice, por eso Dios lo exaltó. No fue Jesús quien se exaltó, no fue siendo Él Dios también, pudiéndolo hacer. Dice, wow, el Padre dice, wow, lo que hizo mi hijo. Condición se fue como un hombre, no le importó a qué aferrarse. Y vino a esta tierra a servirnos en amor, en sacrificio. Dijo, no, nada que hacer. Yo lo voy a exaltar a lo sumo. Imagínate que es a lo sumo. Eso es superlativo. Es algo increíble que probablemente en nuestra cabeza no alcanzamos a entender la dimensión de lo que es la palabra sumo. Es tanto así que le voy a dar nombre que es sobre todo nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Y ha sido un nombre que nos ha sido dado a todos nosotros. Que dice, en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y que toda lengua confiesa y confesará que Jesucristo es Rey de reyes y Señor de señores. ¡Qué tremendo, iglesia! Es que nosotros exaltemos a lo sumo, a ser Rey de reyes. Hace que en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 16, dice que en su manto y en su muslo derecho dice Rey de reyes y Señor de señores. A ese Rey es al que tú y yo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos. ¿De qué manera? En amor, en servicio, en sacrificio, entendiendo. Y como dice Filipenses 2:5, imitándolo, siendo de la misma manera que Él lo hizo. En esta hora yo te quiero invitar, iglesia, a que te tomes un par de segundos y a que interiorices lo que has aprendido el día de hoy. Que Jesús, el Rey, vino y caminó entre nosotros,
Se hizo esclavo para servirte a ti, para servirme a mí. Murió en una cruz. No tenía por qué haberlo hecho, pero no se aferró. Para darnos una vida abundante, para enseñarnos que no hay amor más grande, como dice Juan capítulo 15, versículo 13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por un amigo. ¿Cómo das tú la vida por un amigo? Como yo doy la vida por un amigo, amándolo y sirviendo, despojándonos de todo orgullo, de toda prepotencia, de toda altivez, de toda actitud contraria, viéndolo con amor de misericordia, no juzgándolo, no señalándolo, no condenándolo. Jesús jamás lo hizo. Tómate un tiempo para entender quién fue que encaminó en esta tierra para darnos vida eterna. Jesús como Rey de reyes y Señor de señores. No ha sido dado un nombre más grande a nadie. Nombre más grande no existe. Yo te quiero invitar en esta hora a que oremos juntos y que demos gracias a ese Rey eterno, al que debemos adorar y exaltar y al que debemos imitar. Padre, en este día yo te doy gracias, Señor. Gracias por ese amor incondicional, gracias por esa actitud que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Gracias por enseñarnos que la forma más grande y más maravillosa, que el fundamento que entregaste a nosotros para extender el reino de los cielos es servir con amor. Es despojarnos de tantas cosas que nosotros tenemos, de actitudes malas y contrarias, que por supuesto dentro de nuestra humanidad las vivimos, porque eso somos seres imperfectos, Padre, que muchas veces queremos hacer lo correcto, pero también nos equivocamos. Padre, yo te pido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, que nos ayudes día a día a amar, a servir, a imitarte, a ser de bendición para aquellos que necesitan que nosotros les bendigamos, para apoyar, para inspirar, para predicar, que nuestros pies sean hermosos, que pongamos en acción lo que tú nos dices que hagamos, Señor. Y te bendecimos, Padre, y te damos gracias, te exaltamos, Jesús, te exaltamos, Rey de Reyes, te exaltamos, Señor de Señores. Tú eres el alfa, la omega, el principio y el fin. No alcanzaría nuestra palabra, no alcanzaría nuestra oración, papá, para exaltar al único que es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda alabanza. Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores.